Me enamoró la obra que es realmente interesantísima, ¿no? Me enamoró la idea de descubrir un autor, ¿no? Que realmente tampoco es fácil, ¿no? Encontrar un autor de ese nivel tan fuerte y tan alto que teníamos que descubrir, que podíamos descubrir. El que lo planteaba era Gerardo Vera, que es una persona que para mí hacía mucho tiempo que tenía muchas ganas de trabajar con él, pero no habíamos encontrado nunca el momento, ¿no? Y realmente también eso me daba muchísimo, era muy atractivo para mí, ¿no? Y luego el reparto. Hay gente que conozco poco y hay gente que conozco bastante o mucho, como es Terele, ¿no? Y la idea de hacer hermanas, Terele y yo, también me excitaba mucho, me estimulaba mucho. De manera que había por lo menos esas tres cosas, que ya son muchas, ¿no? Y luego la idea de trabajar en el teatro español, que es un sueño, ¿no? Siempre ha sido un sueño para mí. He trabajado poco, pero cada vez en el español, pero cada vez que he trabajado he pensado en mi vida, en cuando era pequeña, en cómo soñaba con venir al teatro español alguna vez. Y bueno, pues también tiene esa magia, ¿no? De hacer todo eso en el teatro español. Bueno, tiene una muestra brutal de lo que son unos personajes encerrados en un pequeño pueblo, ¿no? El otro día me decía alguien algo muy bonito que yo no sabré reproducir, pero era algo así como pueblo pequeño, guerra grande o algo así, ¿no? Es decir, es como que en un pequeño pueblo pasa de todo, ¿no? Todo el mundo se conoce, todo el mundo de alguna manera se intuye, se odia, en fin, todas esas cosas que suceden en la obra. Yo creo que es digamos, un muestrario de lo que puede ocurrir en un pueblo así, de cómo se pueden mostrar unos personajes, digamos que poniéndose en el límite, ¿no? Y siendo el límite algo cotidiano, ¿no? Nada extremo, nada como que, uff, qué horror, qué pasa, ¿no? No, es algo cotidiano insultar al cojo, es algo cotidiano que uno le pegue al otro, es algo cotidiano que haya unas reyertas tremendas, todo eso es algo cotidiano porque es lo que hace que el pueblo viva un poco, es que si no, no vivirían de nada. Entonces todos esos sentimientos están ahí en la obra. Entonces, ¿qué podría definirse como? Yo creo que todo eso, es decir, no hay una cosa concreta, yo creo, ¿no? Es difícil definir el cojo de Inichman como algo que sea lo único, es todas esas cosas. Mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando, en fin, yo he hecho muchas protagonistas, en el teatro menos, ¿eh? Porque bueno, he hecho mucho teatro, pero ahora hacía tiempo que no hacía teatro, ¿no? Por la época Almodóvar y todo eso. Cuando volví al teatro, que volví dirigida por Lluís Pascual, haciendo Hamlet, nada menos, y luego hice Sonata de Otoño, en fin, una pieza sobre Ingmar Bergman, era protagonista. Bueno, en Hamlet no, era la reina, pero quiero decirte que eran personajes vaya, donde tú veías realmente el personaje por encima de muchas cosas, ¿no? Y el hecho de que esta fuera una comedia coral a mí me añadía, me estimulaba todavía más, porque me quitaba un poco la responsabilidad, todo hay que decirlo, ¿no? Era un poco dejar un poco la parte de darse importancia, ¿no? De decir, bueno, yo soy la más grande o la más pequeña, ¿no? Es eso de meterse en un mundo donde todos somos iguales, donde no hay más grandes o más pequeños, ¿no? Una obra coral es eso, ¿no? Cada uno, y mucho más en esta obra, cada uno que sale tiene su entidad, tiene su importancia, tiene su porqué y su aquel, es decir, su razón de ser. De manera que cuando yo leí la obra pensé, bueno, aquí está una forma de hacer un espectáculo coral con que no haya ni más ni menos y yo me voy a sentir cómoda trabajando con Terele, que es una extraordinaria actriz y que además las escenas más potentes las tenía con ella. O sea que, bueno,
es una protagonista. No sé quién dijo que no hay personaje pequeño, ¿no? Papel pequeño. Me gustaría que, primero, durante la obra a mí me parece que hay momentos de una hilaridad, bueno, en fin, de una comicidad, de algo que tiene esa cosa de humor ácido, ¿no? Y muy sorprendente también, ¿no? Entonces, menos mal que el público lo caza, lo entiende y se ríe y toma ese humor como es, que puede resultar un poco salvaje, así, un poco, bueno, iba a decir fuera de norma, no, pero en fin, como si de alguna manera fuera algo que uno no quiere saber o no quiere decir, o en definitiva quiere ocultar. Eso es lo primero, quiero que la gente entienda que hay un humor de una determinada manera, que no es la habitual, que es un humor más fuerte, más ácido, más corrosivo, y todo eso está ahí. Y luego creo que hay una cosa que también tenemos que sacar en conclusión, ¿no? Y es cómo hacemos cuando un personaje bueno, tiene menos defensas que los otros, cómo nos burlamos de ese personaje, cómo lo tomamos como una víctima. ¿Por qué no? Es decir, es como una víctima, también es alguien que pasa por allí y acaba siendo uno de nosotros, pero ese uno de nosotros pues es un pobre tullido. Bueno, pues es un pobre tullido. Y dentro de eso está también la normalidad. Entonces, que todo eso pase por el público, cuando el público salga del espectáculo, se dé cuenta hasta qué punto esos personajes están ahí. No son unos personajes desconocidos, en fin, como que caen del cielo. No, 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 esos personajes existen, ¿no? Y parte de esos personajes, o toda esa conciencia de esos personajes, la tenemos nosotros. Y eso es lo que queremos mostrar a la gente, ¿no? El sentimiento, ¿no? En definitiva, el sentimiento de cómo lo hacemos, de por qué lo hacemos, en definitiva, bueno, de envolvernos y envolvernos, ¿no? En un mundo y en una historia que nos lleva a muchos sitios.